en los sentimientos. Si uno escucha lo que el Evangelio dice, nos revela muchas cosas grandes, hermosísimas, que solo nace del que es la misma vida eterna, del que es el prototipo, de que es la imagen perfecta de Dios y el que es el hombre perfecto, Cristo. San Juan, que lo conoció, que lo amó, y él se ha dicho que amar a alguien, que es amar a alguien, es salir de uno mismo, querer del otro y quererlo por él mismo, no porque tenga algo de interés y ser en él, sino por él mismo. Cuando el hombre conoce a Cristo por él mismo, se enamora más. Su fe, su amor de devoción crece, se dilata, se da cuenta que es un amor muy superior al amor humano. Eso ya es interesante entenderlo. Y dice el Evangelio de San Juan, una frase esculpidas en oro, son realmente hermosísimas. Y en la espiritualidad católica hay tanto escrito en el tema. Yo quisiera que nosotros por ellos leyéramos, tuviéramos ese buen hábito de leer mucho, de incluirse cuántas cosas hermosísimas se han dicho en esa frase de Jesús del Evangelio: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice Jesús, comienza en su Evangelio así, dice: me voy al Padre y voy a prepararos un sitio. ¿Por qué? Porque el cielo es tan grande, tan infinito, es más grande que el macrocosmos. Ya el macrocosmos es ilimitado, en la cantidad no tiene límite el macrocosmos. Ya es, eso ya es impresionante. Uno sale de la tierra, ve el paso, ve lo que hay detrás de tantas constelaciones y que descubre una obra hecha por Dios impresionante. Y más aún, usted entra en el cosmos, entra al mundo pequeñito de las células y descubre el cuerpo. Y uno dice: ¿cómo es esto para allá? ¿Y cómo es eso para el mundo microcósmico? Es impresionante. Y es que hay cosas tan hermosas que hay en el cielo. Y él nos dice: pues mira, allá, más allá del cosmos, más allá de eso, existe algo más bello y grande. Y es tan grande, si ya el espacio es grandísimo, usted lo puede recorrer por aquí, por allá, por lo que quiera, y nunca termina. Escúchelo. Si eso ya es impresionante, en el tiempo, en ese cuerpo que es perecedero, ¿qué le pasa al alma? Cuando el alma es inmortal, nunca perece, no se corrompe jamás. Y un alma que, si es así de perfecta, no le basta el universo entero físico para que nosotros entendamos cuál es su grandeza. Y dice Jesús: pues mira, me voy para allá. Y ese sitio yo te lo diría a ti, te lo propondría, si no hubiera espacio para decírtelo, no te lo diría. Y se lo dice al hombre de ese tiempo, y se lo va a decir al hombre del siglo 40, si hubiera humanidad, se lo dirá igual. ¿Por qué? Porque el cielo es mucho más grande. Y dice Jesús desde ahí, y le dice Tomás, el ingeniero, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice una frase hermosísima: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? Mire, un católico no le regalar eso. Para entrar al cielo, digo una frase no de la escritura, de una doctora colombiana que murió y dio la oportunidad de volver a la vida. Dice ella: la puerta es la hostia, la puerta del cielo.
Y Jesús dice ahora, no es solamente puerta, es camino, un itinerario, un proceso, un ir, es como una senda grande que me lleva hasta la puerta y me permite atravesar la puerta de la eternidad. Dice el Señor, no soy solo la puerta de la eternidad, soy el camino que lleva ahí. Y esta bonita esta frase, que cuando uno la escucha dice, Padre, porque es un camino, un punto de partida y un punto de llegada para recorrer, porque nacemos en Él. Cuando somos bautizados, nacemos en Cristo. En la muerte, pasión y resurrección de Cristo, nace el hombre a la vida divina. Y el hombre camina, recorre las diferentes etapas de su vida, unido al sacramento. Bautizo, confirma, Eucaristía, penitencia, unción de fe. Son la huella de Cristo para el camino del hombre aquí en la tierra. Así dice la Iglesia. Los 7 sacramentos son las huellas. Y huellas hay donde hay camino. Entonces ya, cuando Cristo nos dice eso, nos dice, tú quieres llegar allá, vas a pasar por mí. Él en su humanidad, Él es el camino para llegar a la vida perfectísima, más allá del cosmos. Y dice, yo soy la verdad. Aquel que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Y cómo es Dios? Es como Cristo. Cuando uno va a entrar con Cristo, Dios es tan grande, tan misericordioso, es tan omnipotente y tan perfecto en detalles, que cuando usted conoce la delicadeza de Jesús, conoce la delicadeza de Dios. Y cuando conoce la compasión de Jesús, conoce la compasión del Señor. Y cuando conoce que Jesús siempre nos busca, conoce como el Padre nunca nos deja de buscar. Ese es el rostro del Padre. ¿Quién nos lo revela? Cristo. Y cuando usted conoce a Cristo, esa es la verdad que predica la Iglesia. Y fuera de la Iglesia no hay otra confesión que predique toda la verdad de Cristo. Esto es una profunda realidad. Cuando usted la entiende, yo por lo menos cuando yo veo la Sagrada Escritura, esto, la Iglesia dice, esta palabra es Cristo. Y una palabra sin despedazarla, sin quitarle, sin adulterarla, ese es Cristo. Y más aún, 7 sacramentos. ¿Qué confesión cristiana, qué confesión religiosa en el país tiene las 7 huellas de Cristo? Ninguna. Por mucho que hablen de cena, por mucho que hablen del banquete de aquí y de allá, que hagan en la pinta de copitas chiquitas y echarle al vino de ahí, ese no es el camino, ni en la vida. Y dice el Señor, la verdad y la vida. La vida que el hombre lo transforma, la vida que el hombre lo hace eterno, la vida que el hombre lo hace, lo voy a decir con palabras de retiro, vivir el arte y vivir la comunión. Sin eso el hombre no vive el arte ni la comunión. Y lo decíamos en el retiro, usted se quiere casar y si usted quiere ser sacerdote religioso, no puede serlo ni debe tomar esa opción si no es arte ni vive la comunión, porque va a fracasar. Entonces el hombre, consciente de ello, necesita ir a la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Es la humanidad de Jesús. En Él está la vida. Y por eso dice San Pedro, en la segunda lectura de hoy, dice que es la piedra, es el fundamento de la Iglesia. No es solo el fundador de la Iglesia, cuerpo místico de Él, es el fundamento de la Iglesia. En la roca angular, la piedra angular, donde se levanta una nueva humanidad. Esto es lo que Cristo trae a la tierra. Entonces, si uno medita, los mismos apóstoles, cuando entienden esto, dice el apóstol San Lucas, dice en los Hechos de los Apóstoles, dice así, dice, cuando los apóstoles tienen que llevar ayuda solidaria a las viudas de ese tiempo, lo tenían que llevar
Si uno entiende eso, ¿qué era lo esencial para los primeros apóstoles? Lo esencial era la vida, el camino, la verdad predicada a través del Evangelio. Porque antes no había evangelios escritos. Cuando ellos lo están diciendo, no había textos. ¿Qué había? Tradición oral. Ellos tenían que transmitirlo a la gente. No había quien lo transmitiera. Después, en el tiempo, en el año 60, comenzaron a escribirse los evangelios. Y la primera carta del apóstol Pablo aparece en la década de los 50. Y muy después vienen los libros hasta el siglo XVI. No lo olviden. Es así. Entonces, cuando los apóstoles hablan de predicar, para la iglesia es esencial predicar. Y predicar toda la verdad del Hijo de Dios. Y más aún la iglesia dice, pero predicar no basta. Hay que dar la vida al pueblo. ¿Cuál vida? La vida del que es el pan vivo. La vida del que es la fuente viva. La vida del que es el templo, el que es el fundamento de ese cuerpo de la iglesia. En él está la vida. Es muy bonito cuando lo regalan. Entonces, la Pascua de Jesús, ¿qué celebra en este tiempo? ¿Qué celebramos? La vida que se transmite a los hombres. Se lleva a través de la unidad del Verbo de Dios hecho carne. Y eso es bonito. Entonces, cuando Jesús nos llama a la vocación divina, ¿para qué nos llama? Nos llama para vivir la vida del Espíritu, su vida divina. Porque el que actúa en nosotros es el Espíritu de Dios. Yo quiero que nosotros en esta noche, después de vivir un momento muy bonito, como familias, ha habido más o menos